Bien, chicos, déjenme comentarles, ¿ustedes en algún momento de su vida han utilizado la frase o han escuchado la frase cuando uno dice, es que no entiendo? ¿La han ocupado eso? O que digas, es que no entiendo, Señor. ¿Lo ha utilizado alguno de ustedes? Bueno, yo me confieso que en algún momento de mi vida yo la he ocupado. Lo ocupé cuando tenía yo situaciones que no entendía yo por qué. Sí sabían que yo también fui joven, ¿verdad? O sea, soy joven todavía, pues, pero no, ese no me gustó. No, soy joven, no, pero mucho más joven. En algún momento de mi vida, desde mi adolescencia, yo ya ocupaba esto. No me lo creerán, pero desde los 15 años, cuando viví cierta situación, yo ya ocupaba esto. Ay, Señor, ¿por qué me dejó? El que entiende, entiendes. No, pero yo ocupaba, no entiendo, Señor, ¿por qué? No entiendo por qué me está pasando esto a mí y al que yo veo enfrente, a ese no. O sea, yo lo ocupaba. En esas cosas en las cuales yo decía, no entiendo, eran cosas que yo buscaba una respuesta, pero pareciera que no la encontrara. Esas situaciones lo que hacía que me mantenían intranquilo y te pudiera pasar a ti también, porque ya ahorita lo empiezas a ver hacia tu lado, ¿no? Cuando tú no entiendes algo, cuando tú te preguntas, es que no entiendo, te pudiera pasar, te mantienen intranquilos. Aunque muchas veces tú le puedas preguntar a Dios, Dios, es que no entiendo. Aún con todo eso, tú pudieras seguir sin entender, aunque ya fuiste. Ahora, la situación aquí sería, o la pregunta sería, después que tú le preguntas a Dios y aún continúas con la misma frase, es que no entiendo, ¿cuál va a ser tu respuesta hacia esa situación en la cual tú estás ahí con ¿por qué? No entiendo. ¿Qué harías? ¿Antepondrías tu entender antes que tu creer? O sea, para que me entiendas. Primero vas a intentar razonar, entender por qué Dios está permitiendo cierta cosa o por qué las permite o me pide, antes que decir, Señor, yo creo en ti. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu respuesta hacia esa situación? Ok, vamos a entrar el tema que estamos viendo. ¿Cómo se llama la serie, chicos? Ahí lo tenemos en pantalla. Entre tanto Él regresa, perdón. Creo para. Ok, vamos a leer el texto base y vamos a poner primero un fundamento para que vayamos entrando en tema. Vamos a abrir Hebreos 11:3. Acompáñenme por favor a Hebreos 11:3. Les pido por favor que lean con atención. Leamos bien con atención y lentamente para ir comprendiendo. Dice las Escrituras: por la fe entendemos, ya vieron dos palabras, ¿verdad? Ya lo ubicaron. Haber sido constituido, ¿qué cosa? El universo por la palabra de Dios. O sea, quiere decir que ya entendemos, creemos que Dios fue que constituyó el universo. Y cuando tú dices que constituyó el universo, no es cualquier cosa. ¿Te imaginas crear todo lo que tus ojos ven y lo que no pueden ver? Las leyes que no pueden ver, que están establecidas en este mundo. O sea, tú ya por la fe entendemos. Observen el orden, fe y entendemos. Ahora, ¿qué es la fe? Yo creo que aquí hasta los adolescentes saben qué es la fe. A ver, ¿quién de ustedes me quisiera recordar rápido qué dicen las Escrituras que es la fe? A ver, vamos a ver qué tanto sabemos. 1, 2, 3, ¿qué es la fe? Ok, sí, se entendió. La fe es la certeza de lo que se espera, es estar convencido de lo que no vemos. Miren, todo este capítulo de Hebreos, el 11, habla cómo algunos personajes mostraron fe en Dios. Y mira, escúchame esto, dice que por esa fe algunos conquistaron reinos. Mira estas primeras 1, 2, 3, 4 cosas que te voy a mencionar. Conquistaron reinos, wow, o sea, con valentía pudieron, hicieron justicia, vencieron grandes pruebas, o sea, todo eso fue para bien. Cualquiera dijera, yo quiero eso, vencer, pero mira lo que sigue diciendo,
Eso lo dice en el mismo capítulo, lo estoy resumiendo. Pero otros, en cambio, sufrieron persecución. ¿Se imaginan lo que es una persecución? Cárceles, burlas y hasta muertes. O sea, ¿qué cosa hacía que ellos, por un lado, se esforzaran para ganar, para vencer? ¿Qué cosa hacía para que ellos, a pesar del sufrimiento, ellos se mantuvieran firmes? ¿Qué hacía? La misma palabra ahí en Hebreos dice que ellos tenían su mirada en la patria celestial y sabían que Dios, o sea, creían, aquí el punto es creer, sabían que Dios se las daría. Entonces su fe de ellos no les garantizaba comodidad. ¿Sí escuchaste? La fe que tenemos no te garantiza comodidad ni recompensa inmediata, como muchas veces pensamos los cristianos. O sea, si estamos todo bien, decimos que es porque tenemos fe. Si de repente algo nos empieza a ir como que no bien, a mi parecer, a tu parecer, pensamos que las cosas no deberían ser así. O sea, tu fe no garantiza comodidad, pero su fe de ellos sí les dio la fuerza para perseverar y confiar aún en medio del sufrimiento. La fe ha sido esencial en una relación adecuada con Dios desde el principio. O sea, desde que Dios creó al hombre, ha pedido fe. Tanto que dice la misma escritura que dice que sin fe es imposible, ¿qué dice? Agradar a Dios. O sea, necesitamos fe. La palabra en ese mismo versículo de Efesios 11:3, está en pantalla. Esa palabra entendemos, ponme atención. Mira lo que quiere decir entendemos. Quiere decir, si quieres escribirlo, percibir con la mente. O sea, cuando dice entendemos es percibir con la mente. Y percibir con la mente significa, mira qué significa, captar. O sea, ustedes como jóvenes son hábiles en todo. De hecho, cuando uno le está diciendo, ustedes están captando rápido. Significa entender o darse cuenta de algo sin necesidad de verlo físicamente. O sea, a ustedes les dicen algo y rápido sus mentes vuelan, ¡boom! Y rápido están haciendo ideas. Es como esto, eso de esta parte de entender o percibir. Es como cuando a alguien le ha dado dolor de cabeza. Todos los días, dice así. Cuando tú dices, te acercas a Vane, que es médico o médica, ¿no? Y le dices, tengo dolor de cabeza. ¿Ustedes creen que Vane necesita decirte, a ver, muéstramelo, abrirte el cerebro y ver dónde está el dolor de cabeza? No, o sea, ella lo entiende y dice, sí, tienes dolor de cabeza, y ya te va a recetar tu paracetamol, que eso es lo que todos te dan, ¿no? Es el milagroso. Algo similar sucede con la palabra de Dios. Nosotros los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Amén, todos, porque por eso estamos aquí. Creemos todo lo que la palabra nos dice, o sea, no necesitamos como que ir, a ver, no, porque empezamos a entender, tenemos la convicción. Aunque hay cosas que no vimos en las escrituras, que leemos y no las vimos, la creemos. Hay cosas que leemos y vemos que aún no han pasado, pero las creemos que van a acontecer. Muchas de esas palabras de las que están en las escrituras, cuando tú las abres, ya hoy en día tú las entiendes. ¿Por qué? Porque ya sucedieron. Entonces dice, ok, los que las escribieron y vivieron ese momento no las entendían. Sucedió, ya hoy yo las leo y veo que ahí estaban. O sea, ya las entendemos y decimos, wow, que quiere decir que todas las escrituras se van a cumplir. Sí, miren, déjenme contarles algo. En la Edad Media existieron dos teólogos importantes. Permítame tantito. Esos teólogos, que no quise poner su nombre para que no lo buscaran, porque luego lo van a buscar. Esos teólogos, Dios de alguna manera, Dios le dio ese cierto entendimiento del texto base que leímos. Uno de ellos escribió, escucha esto que escribió: no busco entender para creer, sino creo para entender. ¿Sí lo entiendes? Analízalo. No busco entender para creer, sino creo para entender. Hubo otro teólogo, y este también era filósofo, dijo algo similar, pero más corto. Dijo, cree para entender. Él enseñaba, escúchalo con atención, ya empezamos a usar ahorita eso,
ese entendimiento, ustedes son hábiles. Él enseñaba que la fe y la razón no son enemigas, sino que la fe, o sea, el creer, abre el camino para comprender la verdad de Dios, o sea, para que tú comprendas el propósito de Dios. A ver, ¿cómo está eso? La fe cristiana no es creer sin pensar. O sea, nosotros no creemos a ciegas, que digan, es que, porque decimos que es por fe, decimos, es que a ciegas, sí, creemos y creemos. No, sino tú como joven cristiano, lo que haces es que confías en Dios en base en quién es Dios. ¿Pero por qué? Porque te lo reveló en su palabra. O sea, está la palabra que es la que te garantiza quién es Dios. Por eso tu fe no es ciega. Por eso tú crees todo lo que la palabra te dice. Porque la palabra fue Dios mismo que inspiró al hombre para escribir toda la palabra. O sea, cada vez que tú lees las escrituras te estás escuchando a Dios. Por eso la importancia de leerlo. Ahora, mira, ¿qué es la razón? ¿Alguien sabe qué es la razón? ¿Alguien quisiera ayudarme rapidísimo si sabe qué es la razón o el razonamiento? ¿Alguien? Rapidísimo. ¿Alguien? Nadie se atreve. Lo que piensen que es la razón. Un pensamiento lógico, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Lenin? Una capacidad del ser humano, ¿ok? Lo que yo encontré que decían algunos diccionarios que es la razón, dice que es la capacidad, me leíste hace rato, ¿verdad? La capacidad del ser humano de pensar. O sea, aquí todos pensamos, ¿verdad? Sí, ¿no? Todos razonamos. Es la capacidad de analizar. Aquí todos analizan rápidamente. Es la capacidad de comparar ideas y sacar conclusión. De hecho, me sorprendía yo la semana pasada, por ahí unos adolescentes leyendo algunas partes de que se les dijo de las escrituras, se les enseñaba. Ellos estaban haciendo esto, analizando textos, comparando textos. Y me preguntaron, oye hermano, ¿esto es así? Porque esto se dijo y esto dice. ¡Wow! Yo me sorprendí. ¡Wow! Luego ahorita entre semana, que por cierto ya le voy a contestar y me está escuchando, él sabe quién, me escribió también entre la semana y me dice, oye, está usando esto, la razón. Porque dice, oye, yo leí en el Antiguo Testamento esto y el Nuevo Testamento me dice esto. No se contradice, o sea, ya no entendí, pero está razonando, o sea, está utilizando esto que Dios le dio. Ahora, aquí viene lo importante que voy a complementarlo, no te pierdas. Ahora, quiero dejar claro esto, que la fe, al menos nuestra fe, está fundamentada en, levanta tu Biblia, Vane, las escrituras. Ahí está fundamentada, en las escrituras. Creemos todo lo que ella dice, porque en ella conocemos a Dios y al Creador. Entonces, ahí va lo que te voy a decir que quería complementar. Si nosotros razonamos solamente conforme al conocimiento del mundo, corremos un peligro. Es decir, todos aquí estudian, están en preparatoria, algunos hasta secundaria, preparatoria, universidad, doctorados, ya tienen maestrías, ¿no? Entonces algunos tienen mucho conocimiento, ok. Si tu vida la llevas al razonamiento solamente de lo que el mundo te da, podemos correr un peligro. Ahora, ahí empieza a hacer el cruce. Pero cuando tú haces lo que este joven me escribió, que empezó a razonar en base a la palabra, ¿qué creen? Va por un muy buen camino. ¿Por qué por un muy buen camino? Porque todo su razonamiento y su contestación va a ser a través de la palabra. Y eso le va a traer vida y luz a su propia vida, valga la redundancia. Va por un muy buen camino. Por eso es importante que el joven sea guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le va a recordar siempre. ¿Qué es lo que dice la palabra que hace el Espíritu Santo? Él os recordará ¿qué? ¿Alguien sabe? Lo que Jesús dijo, o sea, toda la palabra del Señor. Ahora, es necesario que ustedes estudien. Ahora vamos a ver cómo, estoy asentando bases para entrar en tema. El apóstol Pablo sabía esto, la importancia de razonar la palabra de Dios. Aquí están presentes los de Casa de Oración Guadalajara, iba a decir. Villahermosa Sur, digan amén. ¿Sí? ¿Están presentes? Ok, no se me distraigan. Miren, el apóstol Pablo sabía la importancia de la fe. ¿Qué quería transmitir el apóstol Pablo y todos los discípulos? Fe. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué en Cristo?
porque Él es el Hijo de Dios y porque Él es el único medio para acercarnos al Padre. Ok. Pero Él sabía la importancia de que se razonara, no cualquier cosa, la palabra de Dios. Hechos 17:2. Mira cómo dice, sígueme. Ahorita vamos a entrar más en temas, estoy sentando bases. Pablo, ¿cómo acostumbraba? Hechos 17:2, es la lámina 4. Pablo, ¿cómo acostumbraba? Fue a ellos. O sea, Pablo hacía esto seguidamente, continuamente. Y por 3 días de reposo discutió. No quiere decir que peleó, porque ahorita en nuestro tiempo decíamos discutió. No, sino que exhortaba, disertaba, enseñaba. O sea, 3 días de reposo enseñó con ellos, 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. O sea, lo que te quiero que vayas comprendiendo hasta aquí es el peso que tienen las escrituras para que tu fe aumente. ¿Por qué, chico? Escúchame, ponme atención, volteame a ver, por favor. ¿Por qué? Porque en el transcurso de toda tu vida vas a tener situaciones que van a venir a ella, a tu vida, y tú tienes que estar cimentado en la palabra, porque esa es tu fe. Eso es lo que te va a enseñar cómo debes de vivir y cómo debes de actuar. Por eso es importante que a través de la palabra nuestro entendimiento, nuestro razonamiento sea abierto, para que nosotros empecemos a creer en Él. Mira, antes de que entremos ya en la historia, la que nos va a ir guiando con el tema. ¿Cómo se titula el tema? Creo para entender. Ok. Antes de eso, de que entremos a este tema, quiero decirte algo fundamental para que no te vayas a perder. Tienes que saber que la razón tuya, o sea, como ser humano, tiene límites. A ver, ¿por qué? Sí, porque tú puedes saber mucho, escúchame bien, puedes saber mucho de temas de ciencia e inclusive puedes saber mucho de la Biblia, pero no puedes abarcar completamente a Dios. O sea, Dios es superior a nosotros, porque a Dios nadie lo puede igualar. Nosotros no podemos conocer cuáles son sus pensamientos. O sea, Él tiene sus pensamientos, dice la palabra, que son más altos que los nuestros. O sea, tiene un límite tu razonamiento. Porque dice Romanos 11:33 que grande es la riqueza y la sabiduría y el conocimiento ¿de quién? ¿Qué dice a continuación? Es realmente imposible para nosotros, o sea, para ti, para mí, ¿qué cosa dice? Entender, ¿qué cosa? ¿Y qué más? O sea, aún con todo, en esta vida nunca vas a lograr entender por qué Dios hay veces permite cosas a tu vida. Ahí vamos entrando un poquito más, porque Él es soberano, porque Él tiene el control absoluto de todas las cosas, y tú tienes que confiar en su poder. Y si Él quiere, en algunas ocasiones te va a hacer entender por qué permite ciertas situaciones a tu vida. Mira, ahora sí, vamos a entrar a un acontecimiento que presenciaron algunos judíos y que el Señor Jesús, nuestro Dios, realizó un milagro. Me van a acompañar ahorita a Juan. Vamos a ir a Juan 9 y vamos a empezar a leer desde el 1. Pongan atención, por favor. Fíjense, ahí los judíos, el contexto, estaban atacando a Jesús. No creían quién era Jesús. Él les decía, yo vengo del Padre, y ellos no le creían. No le creían por su necio corazón, por su orgullo. Les impedía ver y experimentar la grandeza de quién era Jesús. Entonces el Señor, como el Señor es tan bueno, ¿cuántos saben que el Señor es misericordioso? Como Él es misericordioso y tan bueno, va a hacer algo que va a dar una lección a todos los presentes, a todos los que estaban ahí, judíos, no judíos, a los que creían y no creían en Él, a todos. Mira, vamos a empezar. Juan, lean con atención, porque ahí vamos a empezar a ver, creer para luego entender. Dice la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre
ciego de nacimiento. ¿Cómo estaba este hombre? Tenía una situación no fácil de sobrellevar en esta vida. Así como muchos de repente nos encontramos en situaciones aún desde jóvenes. ¿Cuáles? Piensa. Situaciones que tú sientes que no han sido fácil sobrellevar en tu vida. Cosas que tú sabes, en este momento empiezas a usar el razonamiento. Empieza a traer a tu mente todo y dices, sí, hay algo que yo me ha costado sobrellevar aquí. Y que por más que yo le digo, Señor, ya no quiero perdonar tal vez, Señor, ya ayúdame. Ahí sigues teniendo esa misma pregunta, no entiendo. Y algunos de ustedes lo saben. Este personaje nació ciego. Me fue imposible a mí, cuando yo leí esto, no visualizarme yo igual como una persona ciega. ¿Por qué? Porque cuando yo leí esto, que nació ciego, rápido, así el Señor me trajo, tú también naciste ciego. Ay, hermano, pero si te veo que ves, con lentes, pero es. ¿Por qué creen que pensé rápido así? Tú también naciste ciego. Porque nacimos con pecado, nacimos en oscuridad y nosotros éramos ciegos espiritualmente hasta que alguien llegó a nuestra vida. Y vamos a ver, continuamos. Juan 9:2. Y le preguntaron, ¿quiénes le preguntaron? Acuérdense que me leen fuerte para que yo sepa que están aquí. ¿Quiénes le preguntaron? Los discípulos eran los que estaban escuchando y viviendo al lado del Señor Jesús. Y le dijeron, maestro, o sea, rabí, mira lo que le preguntaron. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Observen. El razonamiento y el entendimiento que tenían sus discípulos. ¿Ya lo viste? Ellos pensaban, eso era lo que creían, pensaban, que había nacido por pecados de sus padres o por él mismo, porque esa fue la pregunta. En pocas palabras, ellos, los discípulos que estaban con su Señor, le estaban preguntando, Señor, ¿quién es el culpable de esta situación tan lamentable? O sea, esto rápido me ubica como nosotros en nuestro presente hay personas ya adultas que dicen, es que yo soy así por mi papá, es que yo soy así porque me abandonaron, es que yo soy así porque yo soy amargada o amargado por, o sea, siempre buscamos echar la culpa a alguien. ¿Se dan cuenta? Entonces, como ese es el razonamiento humano, los discípulos estaban razonando totalmente humanamente. Entonces dice, ¿quién es? Algunos se han puesto a pensar qué pensaban los papás, porque hasta ahí la Biblia no me dice nada. Estamos razonando un poquito. ¿Qué será que pensaban los papás cuando nació el hijo? Porque ¿desde cuándo era ciego? De nacimiento. ¿Ustedes creen que los padres ellos mismos no se cuestionaban también? Yo me imagino que los padres decían, estaban ahí iba yo a poner un presente, pero así no era como antes, en el mueble, con el clima, porque no era así, ¿verdad? Pero yo me imagino acá, con mucho respeto, porque eso sí, tenían el respeto de las mujeres hacia los esposos, ¿no? Que hasta le llamaban señor, aprendan chicas. Bueno, dice, mi amor, yo me imagino diciendo a la esposa, ¿no? Oye, es mi amor. Voy a actuar, ya aprendí. Todo se aprende. Por cierto, vengan al taller. Mi amor, es que no entiendo por qué pasó esto. ¿Por qué nuestro hijo nació ciego? No entiendo, mi amor, no lo entiendo. Y yo me imagino al papá también así, pues no sé por qué Dios lo permitió, yo no lo sé. Lo más seguro, la Biblia no me lo dice, o sea, que quede claro. Lo más seguro que ellos vivieron por muchos años sin entender por qué. Y cuando te digo por muchos años, porque por ahí más adelante dice, edad tiene, o sea, ya estaba grandecito, ya habían transcurrido muchos años. ¿Se imaginan todo ese proceso de ellos? De que, no entiendo, ya, lo mismo, esta situación, ¿por qué esto? Vamos a entrar más. Y es que esto mismo te puede pasar a ti como joven, aún desde adolescente, vivir cosas en tu vida
que llegan a tu vida inesperadamente, enfermedades, situaciones que tú no la entiendes y que tú dices, ¿por qué a mí me pasa esto? Como por ejemplo, ¿cuáles son algunos ejemplos de lo que puede decir un joven? Puede que un joven diga, no entiendo por qué me tocó tener unos padres que no creen en Dios. No entiendo por qué me tocó tener unos padres divorciados. O padres que dicen creer en Dios, pero su vida no lo demuestran. No lo entiendo. O puedes que tal vez digas, no entiendo por qué me tocó ser pobre, de escasos recursos económicos. No lo entiendo. O puede que otro diga, no entiendo por qué esta enfermedad en mi cuerpo. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué estas ansiedades tan frecuentes? No lo entiendo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Inclusive puede que alguno diga, no entiendo por qué ni una mosca se me pega. Al que entiende, entiende. Ya voy para los 30. Puede que diga y nos reímos, pero no lo entiendes. Y te está golpeando y te está pegando y te está haciendo cosas en tu interior. Pero vamos a dejar que el Señor siga hablando. Algunos pueden decir, no entiendo en qué momento caí en vicios, en qué momento caí en drogas, en qué momento caí en el alcohol, en el sexo desmedido, entre otras cosas más. O aquellos jóvenes que apenas tienen poco tiempo de conocer a Dios y que se están acercando a Dios, pero que en su pasado experimentaron una relación amorosa, pero tóxica. Relación que fracasó por engaños, por traición y por maltrato. Este joven o esta jovencita pudiera decir, es que no entiendo por qué me pasó a mí, por qué me sucedió a mí, porque hasta el día de hoy no lo supero. Podría estar diciendo, no entiendo. Cualquiera de estas situaciones y muchas más dañan tu vida, sí, porque ahí están presentes, no te dejan ser feliz. Están ahí dándote y viene una y otra vez y otra vez. Y si tú no sabes gestionar esa emoción y tratarla como debe ser, te va a causar desánimos. Entonces ya andas así como que cabizbajo, como que pues ya no puedo. No, Dios no quiere que pienses así. Dios va a hablar y te empieza a crear confusión. Señor, ¿sí o no? ¿Será? ¿No será? Y andas todo confundido, desesperado, desesperada, sin saber qué hacer. Pero, ¿qué hacer en este caso? La pregunta es, ¿qué hacer en este caso? ¿Qué harían, chicos? A ver, ¿quién me quiere decir qué haría? Razonemos. ¿Qué harías si tú te encontraras en una de todas estas situaciones? ¿Qué harías? Y es fácil. Orar. ¿Qué más? Pregunta. Yo sé que los que contestaron orar no quiere decir que estén en eso. Pero si sí estuvieras, ¿acaso no lo haces siempre? ¿Y por qué seguimos pensando en lo mismo? ¿Sabes qué? Lo principal y primordial que tienes que hacer es creer. ¿Creer en qué? En lo que Dios te dice en su palabra. Es decir, necesitas confiar plenamente en Dios. Necesitas, cuando yo digo esto, confía plenamente en Dios, es que tú lo sientas aquí, maripositas, como el Espíritu Santo te está haciendo en este momento confiar y decir, sí, Señor, yo necesito confiar más. Es real lo que el hermano me está diciendo. Y eso me ha apartado de ti, de la relación contigo, porque como si me acerco a Dios y no me escucha. O vas a decir como dice Jesús, es que está ocupado contigo, papá. Bueno, es un chistín. Chico, chica, escúchame bien. El poder de Dios no es limitado. Eso lo aprendí en el taller de teatro. Si aprendemos,
pero muchos menosprecian la palabra de Dios. Quien limita el poder de Dios somos nosotros. Pero tienes que saber algo tan hermoso que vamos a ver en esta historia: que Dios siempre llega a tiempo, que Él sabe cómo y cuándo va a actuar en tu vida. Y es que muchas veces te quedas tratando de entender por qué, cuando lo que deberías hacer es creer en su poder y saber que muy seguramente, sin miedo a equivocarnos, es porque Dios tiene un propósito mucho mejor de lo que tú piensas para ti, como lo tuvo con el ciego. Juan 9:3, seguimos. Respondió Jesús. Fíjate, ¿quién respondió? O sea, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Maestro, nuestro todo, nuestra vida. Él empieza a hablar y les dice y enseña a sus discípulos: no es que pecó no, ni sus padres. O sea, eso es lo que tú piensas. Hasta eso, razonamiento, eso es lo que tú tienes. Es que ya no voy a poder, es que no puedo cambiar esta situación, es que porque ese es tu razonamiento. Pero te voy a decir algo que quiero que entiendas: sino que para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Es decir, lo que yo estoy permitiendo es porque voy a hacer algo hermoso contigo, pero tú tienes que aprender a confiar. Dios tenía un plan mucho mejor, porque era mostrarle la grandeza a este ciego, y no nada más al ciego, sino a todos los que estaban alrededor. Él quería mostrarle, darle vista al ciego, pero al mismo tiempo le iba a dar vista a muchas personas que estaban presenciando el poder y la obra de Dios. Te pregunto, ¿piensas si tú tienes alguna situación? ¿Tú qué sabes si lo que Dios ha permitido hasta ahora en tu vida es porque quiere manifestar su poder en ti? ¿Ustedes creen que el Señor no conocía el sufrimiento del ciego y de sus padres? ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo conocía, sí o no? Claro que sí. También de cuánto tiempo pasaron sin entenderlo, lo conocía. Pero estaba a punto del ciego entender, de los padres entender, porque el Señor llegó a su vida. Porque en ese momento el Señor se va a presentar así como se presenta en la tuya. Y le dice Juan 4:9. Mira lo que dice: me es necesario, le sigue enseñando, hacer las obras del que me envió. Mira las obras hermosas que hace el Señor. O sea, Él quiere siempre ayudarnos. Él quiere siempre darnos lo mejor. Por eso Él vino a hacer la obra del Padre. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. 5. Entre tanto, ¿qué dice? Si lees conmigo, entre tanto que ¿qué? Pregunta. Echen a andar su ardillita, diría. ¿El Señor Jesús sigue estando con nosotros? ¿Sí o no? Él dijo: no los dejaré solos ni huérfanos. ¿Sí se acuerdan? Enviará el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros. Ok. ¿Cuánto dan gracias a Dios por su luz, por sus obras hermosas que ha hecho con nosotros y que seguirá haciendo si creemos? Porque a pesar de que Jesús ascendió al Padre, Él ya no nos dejó solo, dejó al Espíritu Santo. Pero vamos a ver qué debemos hacer y qué respuesta debes de darle en medio de tu confusión, en medio de tu dolor. Ahora sí, pero necesito que todos, no es clase de lo que dijimos ahorita, pero todos imaginemos, empezamos a imaginar el hecho. Ahí está el ciego, ahí está Jesús, están los discípulos, están los judíos que no creían en Él, y algunos que sí, porque por ahí también dice que sí creían. Todos iban a aprender de este evento. Ahora, ahí está el ciego, está Jesús. ¿Qué será que pensaron todos los que estaban a su alrededor cuando comenzó Jesús a hacer lo siguiente? Ponga atención. Juan 9:6. Dicho esto, o sea, les enseña, le dice: hace esto. Ay, no lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Qué dice que hizo? Bueno, pero me enseñaron que podemos hacerlo sin... Si todo se aprende, es hermoso lo que el Señor hace. Y se agachó
hizo lodo con la tierra y se la untó en los ojos del ciego. Tiene enfrente. Dije que no lo iba a hacer porque le dije, ya sé que te voy a pasar a que me ayudes. Pero me dijo, no, bueno, te salvaste. Y le puso lodo en los ojos. Mira, entiende esto. Ponga atención, chicos, no te pierdas. Se entiende que el ciego estaba frente a Jesús. Pregunta: ¿cuál es el único sentido que utilizaba el ciego para obedecer a Jesús? ¿Fuerte? El oído, ok. Él no veía. La única manera, escucha, era escuchar con atención para luego hacer. Escucha, qué importante es escuchar la voz de Dios para luego hacer. Escucha, que Dios te dé sabiduría. Qué importante. Ahora, seguimos. Al escupir en tierra, hacer lodo con la saliva. Pregunta: ¿lo vio el ciego? No, ¿verdad? Saben, chicos, escúchame esto. Muchas veces en medio de tu situación, en medio de eso que tanto te inquieta, de esta misma manera, tú no ves lo que Dios está haciendo para ayudarte. No lo estás viendo. Ahora, escucha. ¿Quiénes sí veían lo que estaba haciendo Jesús? Los que según sí veían. ¿Y qué crees que opinaban? ¿Qué crees que opinaban? Mira, yo me imagino que cuando vieron que Jesús y agarró hizo lodo y se lo untó, yo me imagino que estaban cuchicheando. ¿Sí saben qué es eso? O sea, estaban hablando entre ellos, pues, para los que no saben. O sea, estaban diciendo según el otro. Yo me imagino que decían: dice ser hijo de Dios y que vino de Dios y está escupiendo y está haciendo lodo y todavía se lo está poniendo en los ojos al pobre. Yo me imagino que decían: ¡ay, qué asco! Porque no creían la manera en que Dios hace las cosas, porque todo es por fe. Y es que así nos pasa. Hay jóvenes que para asistir a la iglesia aquí se esfuerzan mucho. Estoy hablando de quienes hablan. Hay jóvenes que no fácil se trasladan a la iglesia. Hay veces que ni para su pasaje tienen, y eso tú no lo sabes. Hay veces que ni para comer tienen, eso no lo sabes. Pero mientras otros están hablando cosas y cosas. Aparte, hay jóvenes que no la están pasando bien, que en casa hay problemas familiares. Pero nosotros, o sea, estoy hablando entre ustedes, otros hablan y dicen y dicen. Eso no todos lo sabemos, solamente ellos. Los que no conocen a Dios aparte y saben esta situación, dicen: ve al pobre, ya va otra vez a la iglesia, va los viernes, va los sábados, va los domingos, y mira, tanto para que mira lo que está pasando en casa. Míralo, ahí va todo cabizbajo, sale así sin ganas, se va a estudiar, se va a trabajar todo el día. ¿Para qué? ¿Para qué hace eso ese joven? ¿Para qué? En lugar de que disfrute la vida. Bueno, esos dicen los que no conocen lo que Dios está obrando en tu vida, cómo está trabajando. Eso los dice, pero no saben los propósitos que Dios tiene para ti. Pero seguimos imaginándonos, no sé. Hace lodo con la saliva. El ciego pues no lo vio porque está ciego. Ay, hermano, qué sabiduría. Pero lo que sí sintió el ciego, ponme atención aquí, lo que sí sintió fue cuando se le untó algo. O sea, él está ahí, está escuchando, le untan algo, él no sabía, y en ese momento actúa algo más, otro sentido. ¿Qué sentido actuó? Fuerte, el tacto, ok. Lo sintió, o sea, llegó algo de imprevisto. Fíjense, el ciego sintió de parte de Jesús. ¿De parte de quién? El tacto. En ese momento estaba experimentando algo de parte de Dios, algo que Dios estaba permitiendo. Estaba atravesando por algo que no había vivido con anterioridad. O sea, eso que se le pusiera algo en los ojos no lo había vivido. Era una experiencia nueva. En esa experiencia su respuesta pudo haber sido de varias maneras. ¿Como cuál? Imagínate, estás ciego y de repente te ponen algo, pues es polvo, arena, la saliva, no sé,
no voy a hablar más, pero te lo ponen. Él pudo haber dicho en ese momento cuando se notó, ¡ah! Y correr, ¿no? Huir de susto y empezar a gritar, ¡ay! ¿Qué me haces? ¿Por qué me pones? De hecho, hay una película que así lo pone, creo, que quiero que la vi en algún momento. Y dice, ¿qué me haces? ¿Por qué me colocas esto? O sea, esa experiencia nueva en su vida que estaba experimentando no la entendía, ni la comprendía, ni sabía por qué estaba pasando. Tal vez le estaba incomodando sus ojos y él decía, no, ay no, pudiera haber hecho esto, esa actitud. Y es que cuando vienen experiencias no agradables a tu vida, experiencias nuevas, hacen choque en tu mente, te trastornan la mente y la tendencia del ser humano es evadir, huir. Por eso se empiezan a generar problemas mentales, inclusive de salud, porque como las cosas no están saliendo como tú deseas y tú quieres, empieza a haber un choque aquí en tu mente. Algo está pasando, algo. El ciego ya estaba acostumbrado a una rutina, por eso para él era nuevo esto. Pero vean la actitud del ciego, no hemos llegado a la actitud del ciego. Él estaba acostumbrado a una rutina. ¿Cuál era su rutina? Dormir, comer, ir al lugar donde pedía apoyo o ayuda y hacía un ciclo. Esa era su rutina, ese era su ciclo del ciego. Pero ese día el ciego estaba experimentando algo distinto que lo estaba sacando de su estado de confort, porque sabías que a pesar de todo lo que vivía el ciego, ya se había acostumbrado, ya tal vez ya había perdido toda esperanza. Y eso te puede pasar a ti también, que en tu situación en la que estás puedes decir, no, pues ya, te acostumbras y ese lodo puede representar en tu vida todas aquellas situaciones que te sacan de tu estado de confort, que te llevan a estar intranquilo, cosas que te incomodan en tu día al día. Tal vez algunos de ustedes ya se acostumbraron al mismo ciclo. A ver, hermano, ¿cómo que al mismo ciclo? ¿Sí? ¿Tienen un problema con sábanas? O sea, ya se acostumbraron a dormir mucho, tener todo a la mano, tener todo a la mesa y decirle sí a la escuela, sí al deporte, sí al trabajo, sí venir a la iglesia, pero es solamente eso, una rutina y no hay nada más, solo una rutina. Tal vez sin querer, hay jóvenes que sin que se den cuenta se les ha nublado la vista. Te estás quedando ciego, ya no estás en la presencia de Dios. Hay una ceguera espiritual, ya no buscas estar en relación, comunión con Dios. La rutina ya no te deja ver más allá. Por eso haces todo tipo de actividad, menos buscar a Dios en la intimidad. Pero como siempre, es el Señor que nos busca. Qué hermoso es eso. Créanme que si lo logran entender, chicos, es hermoso. Es el Señor que nos busca. Y de pronto al ciego se le aparece Jesús. Se presenta Jesús y lo quiere ayudar y quiere hacer algo por él. Así como Dios se presenta en tu vida, a ti, enfrente de ti, y te quiere ayudar y quiere hacer algo contigo en tu vida, quiere devolverte a la luz. Quiere. Pero para eso es necesario primero incomodarte. O sea, entiendas el lodo, la situación que tú pudieras estar viviendo. ¿Cuál será tu respuesta en esa situación que vives? Cualquiera que tú tengas en mente. ¿Quejas? O sea, te la pasas quejando. Es que yo no puedo, es que no tengo, es que... O amargura. ¿Llegaste al grado de la amargura? ¿Desesperación? ¿Incomodidad? ¿O acaso vas a negar al Señor? Recuerden algo. El ciego, fíjense, no dijo nada, Ahorita lo vamos a ver. Él solo estaba escuchando atentamente la voz de Jesús. Que Dios les dé entendimiento, chicos. Él solo estaba escuchando la voz de Jesús. Y viene la voz de Jesús, Juan 9:7, y le dijo, ponga atención. ¿Qué le dijo?
¿Qué le dijo, chicos? Ve, fíjate, ese ve ahí implica ya la orden. Ponga atención. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Qué hizo el ciego? Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ok. ¿Cuántas órdenes has recibido de parte del Señor tú? ¿Y a cuántas nos has obedecido? ¿Se han preguntado? Oye, yo me pregunté, por eso le escribí. El Señor, ahí estaba yo con el Señor. ¿Cómo se dirigió el ciego al estanque? ¿Cómo será que se dirigió? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se lo imagina? ¿Qué dice Sergio? Pidiendo que le ayudara. Mira, ponme atención. Era tanto su fe que lo más seguro que pidió ayuda. O sea, no se guardó nada para sí. O sea, no se ahogó en un vaso de agua. Es que yo no quiero que nadie sepa lo que vivo. No quiero que nadie sepa lo que sufro. No se ahogó. Lo más seguro que pidió ayuda. Y para obedecer no puso pretextos, Él rápidamente buscó cómo obedecer a la voz de Jesús, sino que hizo lo necesario para obedecer la voz de Dios. O sea, fue proactivo, rápido, puso en actividad su fe, creer quién era Jesús. Y es que es algo tan maravilloso porque hasta ahí él todavía no comprendía del todo quién era. Vamos a llegar hasta ese punto. En su razonamiento, por eso no estaba peleado con la fe, él solamente sabía que algo iba a acontecer. Su quietud me lo hace ver, o sea, se quedó quieto, porque cuando un joven confía en la soberanía de Dios, se mantiene quieto, tranquilo, no se desespera. No está desesperado ni desesperada, pero sí hace lo que corresponde. O sea, es lo que hizo el ciego. Y ocupa todas sus fuerzas por obedecer como lo hizo el ciego. Y él le dijo: ve, levántate. Y solo bastó esa voz para obedecerlo. O sea, yo hay veces cuando estoy diciendo esto digo, que Dios les dé entendimiento. No necesitamos tanto cuando lees las escrituras. Cuando entiendes algo, obedece. Es la obediencia a Cristo lo que le permitió ver al ciego. Chicos, si tú crees que Jesús tiene el poder para ayudarte en cualquiera que sea tu situación, Él lo hará. Si tú crees que Él puede sanarte, Él lo hará. Si tú crees que Él puede ayudarte a salir de cualquier vicio, Él lo hará. Pero deja de tratar de entender, porque más bien cree en el poder de Dios. Permite primero que te dé vista para que tú puedas ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. ¿Alguno quiere experimentar esto, chicos? ¿No le das un aplauso al Señor? Miren, continúa diciéndole, Juan 9:8. Ay, yo dije, ¿qué palabra está subrayada ahí? Ay, los vecinos. Vamos a hablar de los vecinos ahorita. Entonces, los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, o sea, lo estaban viendo como era. Los que antes lo habían visto que era ciego decían: ¿no es este acaso el que se sentaba y mendigaba? 9. Unos decían: mira los vecinos cómo nos ven. Sí sabías que te ven todos, ¿verdad? Unos decían: Él es. Y otros: a Él se parece. Pero él decía: no, yo soy, mírame, ya te veo. Y me estás viendo, ya te veo, deja de verme. Los vecinos están a tu alrededor, te están viendo cómo vives. Aunque quieras engañar, ellos te ven. ¿Cómo te ven los vecinos de donde vives? Miren, sé de un joven que creció en una familia disfuncional, en un joven como ustedes, donde no había autoridad de parte de sus padres. El padre era ausente y era alcohólico. No suplía las necesidades de su familia. La madre intentaba hasta donde podía cubrir esas necesidades, esa necesidad que la familia atravesaba.
Las personas que rodeaban a esa familia, lo único que pensaban y razonaban al ver a la familia era qué vida les espera a esos hijos. O sea, tú ves así familia y uno en su razonamiento dice, wow, pobrecito el niño, la niña, el adolescente, el joven. Eso pensaban, porque los hijos pasaban mucha hambre, pasaban pobreza, pasaban maltrato físico y verbal. Pero lo que esas personas no sabían es que todo ese sufrimiento y ese dolor que atravesaban esos jóvenes, y en especial uno de ellos, Dios lo convertiría en gozo. Eso no lo sabían. Ese hijo en su adolescencia y juventud vivió en las drogas, vivió en el alcohol, en toda clase de vicios. Y los vecinos lo conocían como era, y lo veían, pero un día, de la noche a la mañana, ese joven ya no era el mismo. Algo había pasado. Cristo llegó a su vida. ¿Saben? No necesitó de anexos, no necesitó de terapias. Solo le bastó escuchar cuán grande amor tenía Dios por él. Solo eso. Solo le bastó escuchar lo que Dios había hecho por él. Y en ese momento ese joven creyó y fue libre de todo, de todo. Entonces los vecinos decían cuando lo veían, ¡es él! Y él contestaba como el ciego, sí, soy yo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Hoy ese joven ya es un padre de familia. Ahora entiende por qué Dios permitió todo. Ahora ya lo entiende. Ahora lo ha hecho fuerte. Ahora dice, Señor, gracias, porque ahora entiendo tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu paciencia. Ahora él y su familia aman al Señor y le sirven. Qué bello es ese Señor, chicos. Qué bello es Dios. Te pregunto, ¿tú crees, tú que me escuchas, ¿tú crees que Dios no conoce lo que piensas, con lo que batallas? ¿Crees verdaderamente que Dios no sabe y no conoce tus anhelos? Sí los conoce. Tienes que creer para luego entender. Amén. Juan 9:10. Y le dijeron, estaban aquellos fariseos que no creían, porque sí los hay, estaban ahí de necios diciendo, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? 11, fíjate, ponga atención aquí. Respondió Jesús, respondió el ciego y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, y eso me recordaba a Jod, de oídas te había oído. Pues solamente hasta que experimentas. Pero ahora le dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos. Mira, ese hizo lodo y me untó los ojos es la obra que no ves. O sea, él no lo había visto hasta ahí. Y me dijo, ve al Siloé y lávate. O sea, ya ahí llega la orden. Y luego dice, y fui, me lavé. Ya ahí entra la fe, el creer y la obediencia. Y último dice, y recibí la vista. O sea, llega la bendición de Dios por medio de la fe y la obediencia. ¿Lo entienden? ¿Observaron el proceso? En este caso fue un proceso físico. O sea, estaba ciego, pero puede ser algo espiritual. Primero Dios permite algo en tu vida. Él obra y tú no lo ves. Llega a tu vida y te ordena, te da una orden. Si tú obedeces, recibes la vista, o sea, recibes la bendición de Dios. Por eso, joven, confía en todo lo que Dios te ha pedido. No dudes, no dudes. Y sigue diciendo, Juan 9:12. Entonces le dijeron, lo tenían perdido al Señor. ¿Dónde está Él? Él dijo, no sé. 15, me salteo hasta el 15.
Volvieron pues porque le insistían, no creían, mandaron a llamar a los papás y ahí es donde les dice, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. O sea, pasaron mucho tiempo, ¿no? Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, el ciego, mira cómo el razonamiento y el entendimiento del ciego va cambiando. Y le dice, pues me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Así de simple, así de sencillo. Pero los fariseos eran tercos, no entendían ni creían en el poder de Jesús. No pasaban a creer lo que con eso algo que tú dices, con eso Dios te va a ayudar. Sí, hazlo. Si Él te mandó a hacerlo, hazlo, con eso te va a ayudar. Pero dudamos, no le creemos al Señor. Así muchos no le creen que Dios pueda hacer algo. Se imaginan en un futuro. Aquí están varios jóvenes. ¿Se imaginan en un futuro a ustedes con su propia familia, con sus hijos, y otros diciendo, ¿qué? ¿Octavio con familia? ¿Octavio con familia? ¿Y persiste en el evangelio? Sigue tocando la batería y también su hijo. ¡Wow! O sea, esto es fe, cree para luego entender. O decir, Lenin ya es médico. Wow, ese niño que parecía que nada tomaba en seriedad y ya tiene su propia familia. Son ejemplos, son ejemplos. No, yo sé que nadie se siente, son ejemplos y entienden, razonan hacia dónde vamos. ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Bristi? Ay, ¿tan seria? ¿O Miri, tan calladita? Pero véanlas, ahora hasta comparten la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Wow! O mira, Avane, a pesar de todo, ya es médica, muy bendecida con su familia y además líder de alabanza. ¡Wow! ¡Wow! O ponle tu nombre, ahí te va para ti. Ponle tu nombre. Míralo, cuando llegó pensábamos que no permanecería. Se dormía en las enseñanzas. No veo, decía el pastor Chuy, no. Pero ahora velo cómo se goza en la alabanza. Sí, chicos, sí. Tienes que creer que Dios tiene planes hermosos para cada uno de ustedes, pero necesitas creer para luego entender. Amén. ¿No le das otro aplauso al Señor? Los fariseos siguieron cuestionando porque no creían en Jesús, por su duro corazón. Los fariseos pensaban saberlo todo y ni con su conocimiento podían experimentar el poder de Dios. Eso es lo más asombroso. ¿De qué te sirve el conocimiento? Mientras que un ciego, sin nada de conocimiento, escúchame esto, pero con mucha necesidad y fe, había experimentado el poder de Dios y la presencia de Dios. Wow. ¿Se imaginan a los padres? La Biblia no lo dice, pero lo más seguro que después de muchos años ellos entendieron que Dios siempre tuvo un plan. Yo no lo tengo escrito y ni lo quería comentar porque cuido todo, pero antes de fallecer mis padres, ellos me decían, ¿sabías que? Y no es nada malo, o sea, no, y al contrario, yo le di gracias a Dios. No queríamos que tú nacieras, no queríamos, y tú fuiste el que te quedaste al último con nosotros. O sea, Dios tenía un plan hermoso y yo le doy gracias a Dios por eso, porque al final que estuve con mis padres, gracias a Dios. ¿Se imaginan que los padres lo entendieron a lo último y a ver más cuando empezaron a ver los acontecimientos que estaban a su alrededor? Es decir, veían a fariseos legalistas, pensaban que todo lo sabían, pero no reconocían quién era el Cristo. Y la vida de su hijo, o sea, de aquel ciego, se había convertido, escúchame bien, cómo tu vida se puede convertir en una evidencia más
de quién es Cristo y de su autoridad. ¿Sí me entienden, chicos? Lo mismo debe de pasar contigo. ¿De cuántas cosas Dios no te ha librado? ¿De cuántas cosas Dios no te ha salvado? ¿Te acuerdas de dónde te tomó el Señor? ¿Cuánta misericordia no ha hecho contigo a pesar de tus errores, de tus faltas, de tus fallas, de tu inconstancia, de que aunque escuchas la palabra, llegas a casa y sigues viviendo igualito? ¿Te has dado cuenta su misericordia? Y que a pesar de eso Él te tiene con bien. Pero te pregunto, chico, si ya lo experimentaste, ¿tú qué has hecho con todo lo que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho? ¿Confías cada día más en Él y buscas que otros lo conozcan? ¿Declaras a Dios delante de los hombres o te avergüenzas y ni hablas de Él? ¿Viven en el gozo del Señor por sus hermosas obras que hace contigo? O peor aún, sigues dudando de que tu vida está en sus manos y sigues sin entendimiento por falta de fe. El ciego actuó por fe, bastó la palabra de Cristo y eso lo llevó a lo más hermoso que puede vivir un ser humano, a que Jesús se le revelara abiertamente. Juan 9:24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Uy, esos eran tercos. Uy, que me desesperan. Y le dijeron: oyes tú. Ya no le podían decir ciego porque ya veía. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Uah, ni su conocimiento. O sea, se entenebreció sus conocimientos y no conocieron que Jesús era Dios. 25. Entonces él respondió: el ciego, el que ya no era ciego, aquel que ya veía, al que se le había hecho ese milagro, ahora estaba declarando quién era Jesús y le dice: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sigo ciego, ahora veo. Viviendo yo en otra vida, alcohólico, borracho, drogadicto, viviendo en otra vida, lo único que yo sé que hoy estoy sentadito aquí escuchando a mi Creador. Amén. 26. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? 27. Él respondió: ya se los he dicho y no habéis querido oír. Yo sí oí, tú no. ¿Por qué lo queréis escuchar otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y así nos pasa muchas veces, chicos. Muchas veces. Ves todo lo que Dios hace contigo y con los demás. Vas y pides consejo. Se te dice lo que tienes que hacer. Se te aconseja. Se te quiere guiar. Y a pesar de oír, no entiendes. Por tu falta de fe, de creer. Se enojaron con el que era ciego anteriormente, porque el ciego ese, él sí entendió, él sí razonó bien y supo que Jesús había venido de Dios. El ciego no había visto todo lo que ellos habían visto, no había escuchado todo lo que ellos habían escuchado. Habló de los judíos. El milagro que el ciego experimentó fue el suyo propio. Y lo único que hasta entonces él había escuchado por voz de Jesús habían sido dos palabras: ve y lávate. Y bastó para creer y tener fe. ¿Cómo está tu fe, chicos? No hay mejor milagro que tú mismo experimentes el poder de Dios en tu vida, esa transformación que Dios hace en tu interior. Cuando tú pensabas muchas cosas, de repente todo se torna hacia Dios, todo para la gloria de Dios, toda tu vida por completo. Es que pasa algo, ni yo sé con palabras cómo decirle. Amaneces, solo quieres adorarle. Estás en la tarde, en donde quiera que estés, estás platicando con Él. Voy a decir algo y no sé si me cree. Hasta sueñas con Él, porque está Él ahí en tu mente y te está diciendo, guiando, te pone imágenes.
¿Sabían que Dios nos pone a nosotros los que predicamos imágenes de las ovejas? Nos pone imágenes. Y de repente hasta me paro y escribo, porque digo, Señor, algo estás hablando ahí. Pero es eso, cuando entregas completamente tu vida a Dios. Te pregunto, ¿en alguna ocasión te pasó por la mente tener una familia como esta? Volteen a ver. ¿Te pasó por la mente? ¿Dónde estarías hoy si no te hubiera rescatado el Señor? ¿Verdaderamente estás agradecido con Dios por todo lo que tienes? ¿O será, escúchame bien, o será, te voy a repetir la anterior, ¿verdaderamente estás agradecido con Dios por todo lo que tienes? ¿O será que te la pasas deseando lo que tienen más que tú sin mirar a los que tienen menos? Miren el entendimiento del ciego, Juan 9:28, ya vamos terminando. Y le injuriaron y dijeron, ¿tú eres su discípulo? Pero nosotros discípulos de Moisés somos. 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, ¿cómo lo trataban según ellos? No sabemos de dónde sea. 30. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Ay. Y a mí me ayudó y tú estás ahí. Que no, mentira, que sí, no fue Dios. Que es que según tuvo de mujer a María Magdalena. Y que, o sea, le quitan su divinidad. Y eso es lo más hermoso, que nosotros tomó de lo más vil y menospreciados que somos nosotros, tomó para avergonzar a aquellos que se creen y sabios. 9:31. Y mira lo que mira cómo ya va cambiando su entendimiento de quién es Jesús, Pero ¿de dónde partió todo, chicos? Espero se entienda, de la obediencia. O sea, tú empiezas a caminar en obediencia con Dios y Dios te sigue dando luz, más luz. Se empieza a revelar a ti, a tu vida. Pero si tú te quedas estancado y no obedeces, allá tú, diría, sigue estando en la oscuridad. Juan 9:23. Y sabemos, o sea, ya él se involucra. Yo ya sé, porque ya experimenté quién es ese hombre. Que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Su fe en Dios le había dado ese entendimiento, porque gracias a creer había recibido la vista. Ya nadie, escúchame esto, joven, ya nadie se lo estaba contando. O sea, él ya lo había experimentado. Por eso cuando yo me atrevo y les digo algo, o el hermano Vi, o la hermana Moni, o el pastor, la pastora, y le decimos con seguridad algo, es porque ya lo experimentamos y sabemos que Dios no miente. Por eso se les aconseja. Juan 9:32. Desde el principio, sigue diciendo él, no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. 33. Y si no viniera de Dios, nada podría hacer. 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo el pecado. ¿Sí es cierto? Era pecador, ¿sí es cierto? Y nos enseñas a nosotros. Y les expulsaron, o sea, se enojaron. Pero ahora viene lo más hermoso que cualquier ser humano puede experimentar cuando Cristo se revela a su vida. Y no podemos hacer otra cosa, escúchame, ya voy para el final. No podemos hacer otra cosa más que adorarle y seguir confiando en Él. Juan 9:35. ¿Oyó quién? Ok, pregunta, ¿Dios está atento a tu necesidad? Él estaba atento a todo lo que estaba viviendo el ciego. O sea, sabía por qué estaba permitiendo su ceguera. Iba a ayudarlo, pero no lo iba a dejar solo. Lo siguió hasta revelarse, hasta decirle, tienes que alcanzar esa fe, tienes que creer quién soy yo, porque a partir de ahora te vas a enfrentar a un mundo real, porque cuando dices que ves, te enfrentas a ese mundo tan abusivo, lleno de maldad. Pero cuando tú sabes quién es Jesús, no te importa, enfrentas este mundo porque también pones tu mirada en la patria celestial. Y le dice, 9:35, oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo, miren, ya aquí el Señor empieza a hablar y te pregunta a ti también, ¿crees tú en el Hijo de Dios? 36. Respondió él y dijo,
¿quién es, Señor? ¿Quién es para que crea en Él? Muéstramelo. En pocas palabras lo que le estaba diciendo, dime, Señor, solo señálame. Yo quiero ya no nada más escucharlo de voz, porque de oída te había oído. Señálame quién es para creer, porque sin haberle visto yo ya sé que Él procede de Dios, por todo lo que hizo ya conmigo, por todo lo que hace conmigo. Y le dice nuestro Señor Jesús, le dijo Jesús, pues le has visto. El que habla contigo, Él es. 38. ¿Y qué contestó rápidamente aquella persona que había sido librada de su oscuridad? Aquella persona que había sufrido por tanto tiempo. Aquella persona que por mucho tiempo no entendía por qué vivió todo lo que vivía. En este momento ya no importaba nada. No importaba absolutamente nada, porque la presencia de Dios estaba en ese lugar, porque su Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu ya estaban obrando en su vida. Y él dijo rápidamente, sin dudar, creo, Señor, y le adoró. ¡Wow! ¿Cuántos quieren adorar al Señor? ¿Cuántos pueden decir esta tarde, Señor, creo en ti? Si tú quieres decirlo, dilo, Señor, creo en ti. Chavos, la presencia de Dios está aquí desde que inició el culto. Siempre lo ha estado. Esta es su iglesia. Aquí se proclama a Jesús como Rey y Salvador. Su Espíritu Santo está entre nosotros. Aún más, está en nosotros. Diré, Él conoce tus necesidades. Si quieres, cierra tus ojos si gustas. Voy a entrar en un momento de reflexión. Él conoce tus necesidades. Él conoce todo lo que vives. Aquellas cosas que te causan dolor. Aquellas angustias. Eso que te ha metido en desánimos, eso que solo tú y Dios sabe, solo tú y Dios sabe. Él conoce tu enfermedad, sí la conoce. Él sabe por qué la permite. Él conoce tus frecuentes recaídas. Él sabe que necesitas de su ayuda. El Señor Jesús está aquí para ayudarte. Reconoce delante del Señor tu situación. Gracias, Padre. Fluye, Espíritu Santo. Dios ha venido haciendo lodo en tu vida porque quiere ayudarte. Eso tú no lo sabías. Todo lo que ha permitido es para ayudarte. Pero muchas veces tú no te quedas quieto al escuchar su voz. Por el contrario, tu respuesta ha sido de desesperación, de desánimos, de desobediencia. Él conoce lo que vives con tus padres. Él lo sabe todo. Y el no creer primero te ha llevado a cometer muchos errores constantemente. El no creer te ha llevado a apartarte de Él, de tener otras prioridades. Sin darte cuenta, tu vista se está nublando, te estás quedando ciego. Pero Dios no quiere dejarte así. Dios no quiere. Hoy el Señor te trae consuelo, recíbelo. Hoy el Señor quiere sanar tu interior con el poder de su Espíritu. Y si tú deseas hoy, esta tarde, si tú reconoces que estás alejado del Señor, que has buscado todas otras cosas, pero a Él no, si tú lo reconoces, Él está frente a ti. Él está tocando tus ojos. Él
Él está tocando todo tu ser por completo, porque Él lo escudriña todo. Su espíritu está aquí. Si alguno de ustedes con este entendimiento quiere ponerse a cuentas con Dios y reconoce que no ha confiado en Dios, que ha tenido muchas dudas, que ha estado tratando de entender sin lograrlo, si tú lo reconoces, ponte de pie y pídele perdón a Dios. Si tú eres un joven que desea conocerle más, si deseas que Dios te revele como al ciego quién es Él y que haga su obra en ti, ponte de pie. Sé valiente como lo fue el ciego. Alza tu mano si gustas. Señor, gracias por tu presencia, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aquí están tus hijos, Señor, reconociendo su necesidad de ti. Yo también fui joven, Padre. Yo los entiendo. Yo también en mi juventud viví desamores. Muchas veces no comprendí por qué mi familia vivía como vivía. Yo muchas veces estuve desesperado. No tenía una guía, no tenía quien me dijera cómo hacer las cosas. Y eso me llevó a buscar un escape, a refugiarme en otras cosas que no eras tú. Pero un día llegaste tú, Señor Jesús, y te pusiste frente a mí. Y solo confié en quién eras cuando me dijeron cuánto me amabas. Ayúdame, Señor, ayuda a los jóvenes que están pidiéndote ayuda. Sana su interior. Y por qué no esta noche, Padre, por qué no darle sanidad a sus cuerpos, de aquella enfermedad que tal vez no la entiendan. Tócalo, Espíritu Santo, toca sus vidas, Padre. Tú que todo lo sabes, ayúdales en esa situación. Dale convicción, dale la paz, la tranquilidad de que tú tienes un propósito porque los aman. Dile, chico, perdóname, Padre, perdóname por dudar de ti, de tu soberanía. ¿Cómo yo siendo un barro puedo decirte a ti, el alfarero, por qué me haces así? Perdóname por no entender que tu sabiduría sobrepasa mi entendimiento. Perdóname, Señor. Pero hoy recibo de tu paz, hoy recibo de tus fuerzas y caminaré y te glorificaré y le hablaré a los demás de que tenemos un Dios maravilloso, de que tenemos un Dios grande y misericordioso. Y mientras tanto tú regresas, Señor, creeré toda tu palabra, porque en algún momento cuando esté contigo entenderé todo. Gracias, Padre, por la vida de los chicos. Llévalos con bien, Señor. Bendícelos, padres. Guíalos y ayúdalos, mi Dios. Te bendecimos y te damos un fuerte aplauso en el nombre de Jesús. Amén, amén.